el año 313 se firma un edicto que se llama el Edicto de Milán, el cual cesa todas las persecuciones a la iglesia cristiana y vamos a entrar ahora a la segunda parte de la iglesia, en el año 313, que ya es la iglesia sin persecución, que ya pueden tener libertad de cultos tranquilos. Y vamos a ser perseguidores. Esta cartita que se llama Carta de Diogneto, que ellos son forasteros en su tierra, que ellos no son dueños de nada, no, vamos a ver, no son dueños de nada, pero más bien son dueños de lo más importante que es de la eternidad. Y todo lo que habla esta carta es que el pueblo cristiano es forastero en su tierra, aman a sus enemigos, pero los odian. Viven en ciudades, pero las ciudades no son de ellos. Se acoplan a los lenguajes de las otras personas porque su nación no es esta. Era toda la idea. Y pasamos, de alguna manera u otra, que eso es lo que necesito explicar hoy, a esto, que esto se decreta unos 300 años después. Dice, lo digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes. Cristo lo manda a todos los que allá en las cruzadas, están hablando, eso en las cruzadas, a los que vayan a las cruzadas y pierdan la vida, ya sea en camino o en el mar, ya sea en la lucha contra los paganos, se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran Dios, el gran don que Dios me ha dado. Y eso fue el Papa Urbano II que lo dijo. Entonces, ¿cómo pasamos de ser forasteros en una tierra donde amamos a nuestros enemigos a ser un ejército que trata de recuperar tierras, matar gente y ganarse la santidad por medio de una guerra santa? O sea, ¿cómo hacemos ese salto realmente? Vamos a ver. Para ese salto hay que hablar de Constantino. En aquella época habían 4 emperadores romanos, habían 2 Césares y 2 Augustos. Los Augustos estaban por encima del César, vamos a dejarlo ahí para hacerlo más sencillo. Constantino, como cualquier emperador ambicioso, quería ser César Augusto. Constantino quería ser emperador sobre todos, entonces armar una guerra para ver quién termina siendo el emperador sobre todos los emperadores del Imperio Romano. Y en una de estas campañas, Constantino está marchando. Y él y varios de sus soldados se dice que tuvieron una visión de una cruz en las nubes. Iba marchando y vio una cruz, yo creo que está acá. Es la segunda foto que ustedes pueden ver ahí. Y decía, bajo este signo vencerás. Eso es lo que Constantino dice que vio. Entonces, ese día, dice que se volvió cristiano y mandó que en todas sus banderas se hiciera la insignia que ustedes ven ahí, que es una P y una X, que son las 2 primeras letras del nombre de Cristo. Eso es lo que significa. Entonces pinta eso y en esa campaña logra ganar, entonces toma eso él como una interpretación de que él debería ser cristiano porque Jesús le permitió gobernar y como tenía el poder para hacerlo, vuelve a la religión cristiana completamente lícita y legal. Después de eso, él se vuelve cristiano, se muda al Bizancio, que luego llama Constantinopla, hasta este momento existe la iglesia de Constantinopla, que llama por su nombre, y empieza a meter un montón de cosas tradicionales romanas a la iglesia. Constantino, depende de quién lo lea uno, algunos dicen que era cristiano, algunos dicen que no era cristiano. Lo que sí es un hecho es que mientras adoraba a Cristo, también adoraba al sol invicto y Apolo. Entonces tenía una cosa rara en la cabeza. Entonces, dentro del culto pagano, había mucho lujo, mucho oro, ropas muy bonitas, muchas estatuas, y más bien el culto cristiano, además de que todos eran súper pobres, era súper sencillo, porque nadie quería que las iglesias hubieran imágenes, no querían edificios, porque decían que no había edificios que pudieran contener a Dios, y no hay imagen que se le pudiera parecer, entonces no tenían nada en aquella época. Entonces Constantino trae un montón de estatuas paganas a Constantinopla para adornarla, le cambia las vestimentas a los sacerdotes por los mismos de los sacerdotes paganos. No es cierto, no es la misma, pero sí les pone unas bien lujosas. Cambia todo lo de madera por oro y la iglesia empieza a adornarse muchísimo más. Y empieza a agarrar edificios y los renueva y les empieza a llamar catedrales. ¿Okay? Vamos a ver, ordena la construcción de catedral, sí. Y después, como él era el emperador y era cristiano, él empieza a interferir en disputas doctrinales de la
iglesia, lo cual se empieza a volver súper problemático, porque ahora cuando había una bronca entre obispos y nadie podía ponerse de acuerdo, entonces, lo voy a decir de una manera muy sencilla, porque es como pasaba, el obispo llegaba a sapear el otro obispo con el emperador, y le decía al emperador como, bueno, ¿de qué? ¿Cuál de los dos? Entonces tenía que llegar el emperador, el cual no tenía nada de idea acerca de asuntos de iglesia, a legislar sobre los obispos. Y de esta manera se empieza a juntar la iglesia con el Estado, y se empieza a juntar la iglesia con el Estado, y se empieza a juntar la iglesia con el Estado. Él invoca el primer concilio mundial, o ecuménico, de la iglesia, que es el concilio de Nicea, es Constantino el que invoca este concilio, y él busca mantener el orden y la paz entre todas las naciones, exactamente igual que todos los emperadores que estábamos viendo antes, idéntico, solo que ahora Constantino se quitó, ¿verdad?, el suéter de pagano y se puso el suéter de cristiano, pero fuera de eso, es muy, muy parecido. Llegamos al concilio de Nicea, bajar el acelerador porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo, causa la controversia arriana. Desde Alejandría, otra vez, se arma una controversia, un presbítero que se llamaba Arbrio, el cual, con una herejía en la cual decían que Jesús era igual que el Padre, era igual que el Espíritu Santo, con la cual se llama modalismo, él dijo, no, Jesucristo es completamente diferente a Dios. Completamente diferente, son dos cosas diferentes. Pero él se fue al punto a decir que Jesucristo había sido creado por Dios. Entonces la iglesia decía que estaba la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a hacer una línea ficticia aquí, y aquí abajo está toda la creación. Arbrio decía que estaba Padre, que creó al Hijo, ¿verdad? Ya aquí estamos en creación porque el Hijo fue creado, y abajo del Hijo estaba toda la creación. Lo cual, por supuesto, arma todo un debate porque, si Cristo es creado, no se puede adorar. Por ejemplo, ¿verdad? Si Cristo es creado, no se puede salvar. Si Cristo es creado, no es eterno, no es omnisciente, no es omnipotente. Entonces, por supuesto, se desata una bronca gigantesca, y en medio de toda la controversia, Constantino pide que vengan todos los obispos a lo largo del mundo, a lo largo del mundo, a un concilio en Nicea, que es en Turquía, ¿verdad? Nicea es en Turquía, norte de Turquía. Ok. Entonces es muy raro porque obispos que hace unas décadas eran perseguidos, ahora son llamados por el emperador mismo a un concilio universal. Ireneo no conocía a Tertuliano y vivía muy lejos. Esta es la primera vez que la iglesia toda se une en un concilio, entonces es sumamente importante. Y muchos de los obispos que estaban ahí, a algunos les faltaba un ojo, a otros les faltaba una mano porque eran perseguidos. Entonces solo imagínense, ¿verdad? Todo el concilio de uno tuerto, el otro sin brazo, el otro sin pierna, el otro todo renco. Había muchas broncas entre ellos. Bueno, es una cosa realmente impresionante. Arbrio es declarado hereje, y el cuerpo cristiano es dividido en dos, porque Arbrio no estaba solo. Él tenía un montón de seguidores a los cuales se les decían arrianos. ¿Okay? Y el cuerpo cristiano se divide en dos, los arrianos y los católicos. En este momento todos estamos bajo la misma canasta, que son los católicos. Los arrianos se separaron de la iglesia y se consideraron cismáticos. A la misma vez había otra controversia que se llamaba la controversia donatista, en la cual decía que cualquier sacramento, o sea, bautismo o cena del Señor, que efectuara un obispo, el cual fue apóstata, no vale. Entonces tenían que volverse a bautizar. Y dentro de esa bronca se separaron y hicieron los donatistas también. Entonces habían ahora dos grupos peleados con la Iglesia Católica. De ahí nace el credo de Nicea. No, perdón, suave, antes de eso. Dentro de estas dos controversias pasa por primera vez que los cristianos empiezan a matarse entre ellos. Cristianos, vamos a decirlo entre comillas, porque como ahora lo que está buscando es paz y orden, los donatistas empiezan a poner muy rebeldes, los arrianos empiezan a pelearse muy fuerte con los católicos, entonces empiezan a ordenar por parte del emperador, y a veces algunos obispos empiezan a ordenar la matanza de otras personas. Y en este punto empieza a complicarse la cosa un montón. ¿Okay? También sí sale algo bueno, que es el nacimiento del credo de Nicea, que es donde se establece la Trinidad. Por ese lado todo bien. Y después tenemos un precedente interesante. Este edicto de Constantino no es parte del credo de Nicea, es importante, pero sí lo uso para que veamos hacia dónde nos estamos acercando ahora. Dice, además, si se encuentra algún escrito sobre Arbrio, podrá ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. Entonces empieza la quema de libros, ya, la quema de cosas, de ideas que vayan en contra de la iglesia o del orden. Y por esto hago una orden pública
de que si se descubriese que alguien esconde un escrito redactado por Arrio y no lo lleva inmediatamente a su destrucción por fuego, la pena será la muerte. Tan pronto como se descubra su ofensa, él podrá ser sometido a castigo capital. Entonces tenemos dos presentes importantísimos. El primero, el emperador está empezando a legislar sobre materia religiosa. Y el segundo, la herejía se castiga con la muerte. Ahí empieza. Entonces, esto crea la iglesia estatal. Varios obispos cristianos que acudían al emperador para resolver temas teológicos empiezan a darle cada vez más fuerza al emperador y cada vez menos fuerza al obispo. Entonces el obispo se vuelve como un ayudante del emperador o como una mano derecha o como un titerecillo de los poderes. Conforme pasa el tiempo, más ciudades pasan del paganismo al cristianismo. Conforme empiezan a conquistar más ciudades, como ahora estamos conquistando dentro del símbolo cristiano, entonces ustedes paganos se van a ir a ser cristianos. Entonces empieza a crear un cuerpo mixto. Y como se empieza a crear un cuerpo mixto, y ahora el cristianismo es, digamos que la moda o es lo normal, entonces ya el estudio de las escrituras, la cena del Señor, los bautismos ya empiezan a volverse ritos religiosos que había que ir a hacer porque éramos una masa gigantesca de gente. Entonces, para volverse tan íntimo como era antes. Inician las inquisiciones, igual que las persecuciones romanas. Estas a veces están activas, a veces se apagan, a veces se encienden, a veces se apagan, depende mucho de las controversias. Y hay una diferenciación marcada entre los laicos y el clero, porque los laicos que va a la iglesia, de la mayoría viene de trasfondos paganos y realmente solo se hicieron cristianos porque los obligaron a hacerse cristianos. Mientras que el clero sí estudiaba la Biblia. Entonces ya se ve marcada la diferencia de conocimiento entre el pueblo y el clero. Hay respuesta mixta entre el cuerpo de creyentes. Entre más creyentes fueron convertidos a la fuerza, más tradiciones paganas se empiezan a meter en la iglesia. La primera es el culto a las reliquias. Eso no existía, eso era algo pagano. Conforme empieza a hacerse más grande el cuerpo pagano dentro del cuerpo cristiano, empiezan a valorar reliquias y darles como poderes sobrenaturales, como creyencería y superstición. Por ejemplo, no sé si era la hermana o la mamá de Constantino, estaba segura que ella tenía un fragmento de la cruz de Cristo. Un fragmento, entonces a ese fragmento le oraba y tenía poderes especiales. Si alguien encontraba los huesos de un mártir, pudiera celebrar la comunión allá donde estaban los huesos del mártir, y esa era especial porque estaba cerca de los huesos del mártir. Entonces había mucho culto a las reliquias. Después habían peregrinajes. Si yo iba a algún lugar santo, ese lugar era especial, tenía algún poder sobrenatural, el cual lograba que yo avanzara mi proceso de penitencia un poquitillo más rápido. Entonces, si yo tenía pecado que tenía que librarme, si yo hacía un peregrinaje, me quitaba eso muchísimo más rápido, aceleraba la penitencia. Y vemos la opulencia y el lujo, todo el oro y todos los vestidos y todas las platas que empiezan a ver ahí. Hay un grupo de creyentes que dicen, yo no quiero esto es verdad, se fue por un barranco, yo voy jalando. Entonces se da el nacimiento del monaquismo. Se empiezan a hacer monasterios en el desierto de cristianos que empiezan a irse de ahí porque se están dando cuenta que esto es nada más una religión. O sea, que muchos de ellos pensaban que agarraron el paganismo, le pusieron una cruz y siguieron en lo suyo. Entonces se fueron al desierto y empezaron a hacer monasterios, donde ahí sí pasaban estudiando la Biblia día y noche. Algunos son sumamente extremistas, otros no son tan extremistas. Y muchos creyentes de los que estaban ahí pensaron que llegó finalmente el milenio apocalíptico, el cual tiene bastante sentido. Si yo soy parte de la iglesia y me han perseguido por 15 años y ya, ¿verdad?, me han matado a todo el mundo, yo estoy sin, no sé, ¿verdad?, estoy como los obispos que estoy sin mano y todo, y de la nada, finalmente el emperador se vuelve cristiano y para la persecución, yo voy a pensar, se acabó la tribulación, finalmente, ¿verdad?, ya pasamos por la tribulación, ahora más bien vamos al milenio donde el diablo todavía anda suelto, pero Cristo ya ganó, entonces ya, ganamos. Esa era otra visión que se veía, otro punto de vista que se tenía, perdón. Y dentro de esto, me encantaría pasar más tiempo aquí, pero no lo tenemos. Tenemos a los famosos gigantes de la fe de la época de Constantino, que esto todavía no son eras medievales, es como una era de transición, y estos se caracterizan por hacerle frente al imperio cuando éste se desviaba. Estos se rehusaban a que la iglesia fuera un títere del imperio, y de ellos tenemos más sermones, más libros y más enseñanzas que de todos los otros padres de la iglesia combinados. Y esos todos vieron un mismo siglo. ¿Por qué? Porque ya como la iglesia no era perseguida, ellos tenían libertad para poder escribir y enseñar. Entonces sí trajo cosas bien buenas también. Atanasio
Lo exiliaron como 4 veces por broncas con el emperador. Ambrosio no quería ser obispo en Milán, pero era tan brillante en materias de Estado, ni siquiera en materias de fe, en materias de Estado, y era tan bueno en retórica, era tan buen orador, que a la fuerza lo pusieron como obispo de Milán. Y en tiempos del emperador Teodosio, que estaban todas estas revueltas y andaban matando cristianos, Teodosio se hace amigo de Ambrosio y le dice que va a aplastar las rebeliones, ¿verdad?, en X lugar. Ambrosio le dice, no lo haga, ¿verdad?, eso no está bien. Teodosio no le puede importar menos, va y mata al grupo de rebeldes, y Ambrosio públicamente excomulga al emperador Teodosio. Teodosio, cuando se da cuenta que este obispo de Milán lo excomulga, se va marchando con sus tropas hacia la iglesia, porque dice el emperador, ¿quién va a excomulgar al emperador?, ¿verdad? Y en lo que va entrando a la iglesia, Ambrosio lo topa en la puerta, lo para. Si ustedes buscan esto, va a haber un montón de arte que relata esta obra. Ambrosio lo para y le dice, usted aquí no entra porque usted no es creyente. Y el emperador, en vez de matarlo, no sé por qué, se echa para atrás y se arrepiente. ¿Verdad? Y la iglesia católica de en adelante ve eso como un triunfo de la iglesia sobre el imperio. Y más adelante vamos a ver doctrinas que salen de ahí. Jerónimo se dedica a traducir la Biblia al latín, hace la Vulgata latina, para que más gente pueda leerla, realmente, porque nadie tenía acceso a ella. Juan Crisóstomo es el mejor predicador, según mucha gente, el mejor predicador de todos los tiempos. Crisóstomo significa de habla dorada, porque era el que hablaba mejor. Y tenemos los gigantes capadocios, tenemos Basilio el Grande, Gregorio de Nicea y Gregorio de Nicianzo. Ay, se me fue el tercero, siempre se me olvida el tercero. Todos salieron del desierto y todos le hacían frente a las autoridades gubernamentales cuando había que hacerlo. Si yo pudiera parquearme aquí por 3 horas a hablar de ellos, lo haría, pero vamos a seguir adelante. Y después tenemos al papá de los tomates, que también fue contemporáneo de esa era. Tenemos a Agustín de Hipona, que hay esta iglesia pre-Agustín y esta iglesia post-Agustín. Es más, yo podría decir que está Cristo, está Pablo, y lo siento mucho por los otros apóstoles porque está Agustín, temas de legado, en temas de doctrina, no me peguen, porfa. Entonces, él es el gigante doctrinal de la iglesia, él nace en Cartago, es de padre pagano y de madre, cristiana, y él desde inicios de su vida dedica su vida temprana a la retórica, al habla, a la habilidad de poder comunicarse bien. Él veía el cristianismo como, digamos, la mamá de él era el ejemplo del cristianismo, que era alguien sumamente devota, sumamente maternal, pero en materias de filosofía y en temas educativos no sabía mucho. Entonces él tenía la idea de que los cristianos eran como ignorantes. Y lo que él empezaba a leer a Cicerón, empezaba a leer de Platón, y ¿verdad?, veía esos discursos, y después veía a la mamá, decía como, ¿verdad?, qué linda mi mamá, pero mejor, ¿verdad?, estos son más vivos. Entonces, pero en lo que empieza a estudiar toda la filosofía mundana, se empieza a ver decepcionado, pero siempre adora la retórica. Y como Ambrosio, el obispo que paró a Teodosio, era muy bueno en temas de retórica, cuando Agustín andaba por Milán en uno de sus viajes filosóficos para encontrarse a sí mismo, él va a una prédica de Ambrosio, porque hablan de él. Y cuando llega, no llega para estudiar de la Biblia, llega para escuchar a ver qué tan vivo es él y qué tan bien habla. Y cuando lo escucha dice, los cristianos no son brutos. Entonces se queda con esa idea en la cabeza, se devuelve a Cartago, o en Milán, no estoy muy seguro, y tenía una Biblia no sé en ese momento qué Biblia tenía o qué tenía, pero tenía acceso a la carta de los romanos. Y habían unos chiquitos que estaban jugando en un patiecito cerca que andaban gritando, toma y lee. No se lo gritaban a él, era un jueguillo que estaban teniendo y estaban cantando. Él tomó eso como señal de providencia y agarró su librillo de los romanos e hizo algo lo cual uno nunca le recomienda a nadie que haga, que nada más abrió la Biblia a ver a dónde cae, ¿verdad? Pero dentro de la providencia de Dios cayó donde tenía que caer. Su conversión llegó a leer Romanos 13, capítulo 13, del 13 al 14. Si ustedes ponen atención, cada vez que algún grande de la iglesia lee Romanos, algo pasa. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y uno lee eso y uno es como, ese. Y era que Agustín en ese momento tenía una concubina, por decirlo así, ¿verdad? En la que pasaba, terminaban, volvían, y tenía un hijo de hecho también, ilegítimamente, y él era inmoral sexualmente. También él era estudiante de Platón, que hablaba de que todo lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces, en lo que él lee esto, dice, primero usted tiene que dejar la conducta que usted está teniendo con esta concubina que usted sabe que está mal, porque en las Confesiones de San Agustín, que es uno de los libros más famosos que existen, él habla de que el ser humano sabe lo que está haciendo está mal, aunque nadie venga a decírselo. Entonces, ese pasaje ataca su conciencia directamente y además dice que no satisfagáis los deseos de la carne, igual que lo que él había aprendido de Platón y de todo este montón de gente que la carne es mala y el espíritu es bueno. Y dijo, chas, esto tiene todo el sentido del mundo. De ahí, él escribe una biblioteca de material. Biblioteca de material. Entre esos temas, él abarca el problema del que si ustedes quieren saber la doctrina agustiniana del problema del mal, la dio mi papá como hace 6 meses, si no me equivoco. También abarcó la voluntad humana, ¿es el ser humano libre o no? La cual la dieron José y mi papá cuando hablaron de la caída en Génesis, también era de San Agustín. Predestinación y gracias la vamos a dar dentro de 3 meses. ¿Ah? Debemos llamarnos agustinianos nosotros, ¿verdad? También Agustín habla de la síntesis entre la fe y la razón, la cual la dimos como hace 3 meses, y por último habla de eclesiología. Entonces, Agustín se le llama el padre de la doctrina, exacto, esta. Agustín se le llama el padre de la, no, se llama el doctor de la gracia, porque habla mucho de la gracia, y es el padre de las doctrinas protestantes, por un lado, y es el padre de la eclesiología católica. O sea lo que sea, uno hay que estudiar a Agustín. ¿Okay? Agustín decía que la iglesia era apostólica, santa, romana y me falta una. Universal. No, pero yo dije católica. Santa, católica, apostólica, romana. Sí, eso. Eso es lo que él decía de la iglesia. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir adelante. Y una muy importante, él en uno de sus libros empieza a especular qué pasará cuando uno se muere, si uno irá directo al cielo, o si hay que pasar por algún lugar como a purgar esos pecadillos que uno no confesó, especulando. Más adelante, uno de los papas que vamos a estudiar lee eso y lo instituye como el purgatorio. Viene de una especulación de San Agustín. De ahí, tenemos que saltar directamente a la caída del Imperio Romano, que es de los acontecimientos más grandes de la historia. A causa de las invasiones barbáricas, el Imperio Romano Occidental cae por completo. En Oriente, Constantino se queda en Constantinopla y el Imperio Romano sobrevive llamándose el Imperio Bizantino, pero en el occidente, a lo largo de las invasiones, todas las tierras sufren una inestabilidad política gigantesca, conquistan, son conquistados, cambian de reino, cambian de rey, están viviendo una época muy inestable. Y la única iglesia que quedaba en el occidente, en medio de todo ese caos, es Roma. Era Roma, bueno, sigue siendo Roma. Porque Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, Cartago, Alejandría y todas esas son orientales. Entonces queda Roma solita en medio de todo ese desastre. Y Roma empieza a volverse un pilar de estabilidad en medio de todo el caos. Tanto la Iglesia Romana Católica como la Iglesia Romana como el Patriarca de Roma empiezan a asistir a naciones católicas a eliminar a los arrianos. Las invasiones barbáricas, yo no sabía esto hasta que lo estudié, eran todas de creyentes. Los bárbaros eran creyentes, solo que habían unos arrianos y habían unos católicos. El patriarca o el papa, ya para este punto, empieza a asistir a las naciones que dicen que son católicas, dándoles su apoyo, y empiezan a poco, por medio de guerras, ir sacando el arrianismo del occidente. ¿Okay? Roma pasa a ser de ayuda a todos los gobernantes occidentales y el obispo de Roma, como es el líder de Roma, su principal consejero y su principal ayuda. En el oriente, el Imperio Romano pasa a llamarse el Imperio Bizantino. Se mantiene en Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Alejandría, pero de una manera muchísimo más débil porque siguen viviendo bajo el zapato del emperador, son meramente títeres del emperador y hacen todo lo que el emperador les diga. Consideran al patriarca de Roma, en este momento, estamos como en el año 500 algo creo, consideran al patriarca de Roma un patriarca más, sin mayor autoridad que ellos, pasan peleándose con él a cada rato. Y en ese momento, tanto la iglesia oriental como la occidental pasan a ser marionetas de los poderes políticos. Y ahí empieza la famosa era oscura, hora de las tinieblas, en donde la iglesia, tanto
protestante como católica, no, protestante, perdón, oriental como occidental, se vuelve una iglesia política en vez de una iglesia teológica.